Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 16, versículos 16 al 26. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pedro y a otros y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pedro, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pedro y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula Un momento de alabanza. Pablo y Silas se encontraban en un momento difícil de opresión y sufrimiento. Habían sido encarcelados por predicar el evangelio. Estaban siendo afligidos. Estaban siendo castigados por hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, fue en esa prisión donde experimentaron la bendita gracia de Dios. Recibieron todo lo que necesitaban para transformar un tiempo de dolor en un momento de alabanza. Así que hoy quiero examinar su experiencia por un momento. Quizás alguien aquí esté encerrado en una prisión de dolor y de amargura. Quizás alguien está sufriendo ahora mismo. Quiero que vean cómo Dios puede tomar su dolor y convertirlo en un momento de alabanza para su honra y su gloria. Observemos algunos de los hechos señalados en este pasaje para reflexionar en este tema que lo hemos titulado Un momento de alabanza. Y vamos a comenzar ahí teniendo en cuenta los versículos 16 al 24 que ya hemos leído. En estos versículos se nos enseña que un momento de alabanza puede ser precedido por un tiempo de miseria. Cuando Pablo y Silas llegaron a Filipos, esperaban que sucedieran cosas grandiosas y maravillosas. Tenían expectativas sumamente positivas en la obra que estaban desempeñando. Después de todos, el Señor los había enviado claramente a predicar a esta ciudad según los versículos 6 al 12. Ahí dice la palabra del Señor en los versículos 6 en adelante. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos.
cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Sin duda alguna que Dios quería que Pablo y Silas fueran a este lugar. Así que al ellos estar seguros de que Dios quería que fueran a predicar ahí, pues sin duda alguna se sentían positivos, emocionados por la tremenda obra que se haría en ese lugar. Su voluntad se reveló más cuando precisamente Lidia y otros creyeron en el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Vean, hasta ese momento, pues todas las cosas funcionan perfectamente bien. Dios les ha dicho, vayan a Macedonia. Ellos han obedecido la voluntad de Dios, van y predican y precisamente hay fruto, hermanos. Hay bautismos. Hay gente obedeciendo a Cristo. La obra de Dios se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta y liberan a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. En otras palabras, que estaba poseída por un demonio. Así que todo iba perfectamente bien. Sin embargo, tan pronto como el Señor empezó a bendecirlos, la adversidad comenzó a hacerse presente. En los versículos 16 al 24, Pablo y Silas estaban viviendo dentro de la voluntad de Dios. Estaban haciendo la obra del Señor. Dios estaba bendiciéndolos grandemente. Pero a pesar de eso, los problemas, y muy serios, se hicieron presentes. De pronto se encontraron en un lugar de miseria. De pronto se encontraron en una situación, hermanos, sumamente difícil. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en el versículo 19, ahí viene el tiempo oscuro, ahí viene la sombra terrible sobre ellos. Cuando ellos liberaron a aquella muchacha del espíritu de adivinación, fueron acusados falsamente por hombres egoístas, a quienes lo único que les importaba era el dinero. A estos hombres no les importaba la condición de la pobre joven que había estado poseída por un demonio. Y eso era sumamente evidente en la explotación que hacían de ella. La utilizaban para sacar dinero. Le decían a la gente que en ella habitaba un espíritu de adivinación, hermanos. Y para nosotros, pues eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque nosotros pensamos en un adivino. Pero en esos lugares, en esas regiones, hermanos, había una mujer famosísima, o al menos algunas mujeres muy famosas que pertenecían a ciertos grupos sectarios de la comunidad, donde tenían sacerdotes y tenían lo que se llamaba la pitonisa. La pitonisa era una joven que era drogada, y mientras estaba en éxtasis, pues los sacerdotes la escuchaban hablando incoherencias y le decían a la gente los oráculos o lo que los dioses querían. Y sacaban dinero de la gente así. Cuando ven a esta muchacha poseída, cuando ven el comportamiento extraño y raro y anormal que tiene, ellos concluyen que tiene el espíritu de Pitón, la serpiente
la serpiente que les revela la voluntad de los dioses. Y entonces la explotaban cobrando dinero para adivinar el futuro a las personas. Estaban haciendo un tremendo negocio. Pero cuando Pablo y Silas liberaron a esta muchacha de las garras del demonio, los hombres que la habían esclavizado no duraron, no se demoraron, ni tampoco tuvieron dudas en mentir y maquinar cosas perversas para vengarse, según ellos, de quienes les habían hecho un gran daño. Claro, los habían afectado económicamente porque en cuanto la muchacha fue liberada, entonces su negocio se terminó. El problema con la historia de estos hombres malvados es que nada de lo que dijeron sobre Pablo y Silas era cierto. Pablo y Silas solamente habían predicado el evangelio y habían liberado de la opresión demoníaca a una pobre alma atormentada. Porque la muchacha no la pasaba bien, hermanos. Estaba siendo atormentada por un demonio. Como vemos, Pablo y Silas se esforzaron al máximo por servir al Señor y hacer lo bueno. Y a pesar de haberse esforzado por hacer la voluntad de Dios, a pesar de esforzarse por hacer lo bueno, surgieron problemas sumamente serios en su contra. ¿Alguna vez le ha pasado así? Ahora el asunto no terminó con una miserable acusación contra ellos, sino que según los versículos 22 al 23, ellos fueron arrestados y sufrieron la miseria del arresto. Cuando el resto de la gente de Filipo se enteró de las falsas acusaciones en contra de Pablo y Silas, como si fueran una jauría de perros rabiosos, rápidamente y con muy malas intenciones se lanzaron contra ellos. Los capturaron y los llevaron ante el tribunal. Entonces, dice los versículos 23 y 24, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es interesante que cuando dice el texto bíblico que los echaron en la cárcel, usa un término griego, hermanos, que significa arrojar algo sin importar dónde caiga o cómo caiga. En otras palabras, fueron arrojados con suma violencia a ese calabozo profundo. Fueron echados en la cárcel con violencia. Pablo y Silas fueron golpeados como delincuentes comunes y finalmente puestos en el calabozo más profundo. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron como para recibir este trato, hermanos? Como para agarrarlos, romperles las ropas, golpearlos, darles puñetazos, después azotarlos, lastimarlos tanto y arrojarlos hasta lo más profundo de la prisión. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Eran hombres tan peligrosos? Lo único que hicieron fue predicar el evangelio y ayudar a una joven que estaba sufriendo. Y por eso sus problemas fueron de lo peor. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Estos hombres fueron golpeados como delincuentes a pesar de no serlo. Y entonces dice en el versículo 24 que ahora estaban sufriendo la miseria de la prisión. Pablo y Silas fueron entregados al carcelero y, como hemos leído, los metieron al calabozo de más adentro y sujetaron sus pies en el cepo. Mis hermanos, esta no era una prisión como ninguna de las que tenemos hoy en día. Hoy en día está prohibido hacer eso con los presos. Las cárceles modernas no son hoteles, pero tampoco son peores a las prisiones romanas de la época. Lo más probable es que los hubieran arrojado a una celda profunda y oscura, siendo el lugar más repugnante que pueden imaginar. Habrían estado
encarcelados ahí en una mazmorra húmeda, oscura, lúgubre, sucia, repugnante y peligrosa, llena incluso tal vez hasta de excremento y orines humanos, llena de ratas. Ahí estaban. ¿Por qué? Por ser fieles. Allí estaban. ¿Por qué? Por ser obedientes a la voluntad de Dios. Allí estaban. ¿Por qué? Por hacer lo bueno. Por estar sirviendo al Señor Jesucristo. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso? Sé que hablo mucho de este tema en mis predicaciones últimamente, pero nos debe quedar bien claro que Dios nunca dijo que la vida sería fácil. La Biblia es muy clara en que la vida no es fácil ni será fácil. Nunca. En Eclesiastés capítulo 2, en el versículo 17, por ejemplo, el Señor dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esa es la vida en la tierra. Fastidiosa. Todo lo que hacemos, todo se convierte en vanidad, todo se convierte en vano, pasajero, y también nos aflige el alma. En el versículo 23 ahí mismo de Eclesiastés capítulo 2 dice: porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Jesús dijo a sus discípulos que los problemas no eran una posibilidad, sino una certeza. Jesús siempre garantizó eso y dijo: en el mundo tendréis aflicción. Supongo que ya se habrá dado cuenta de que esta vida es dura. Porque no solo lo tengo que decir yo aquí a la luz de la Escritura, sino que cada uno de nosotros puede dar testimonio de esa verdad. La vida es dura. A veces parece que los hijos de Dios soportan más de lo que les corresponde, con muchas pruebas y dificultades en este mundo. Habrá momentos difíciles en el camino. Habrá momentos difíciles, momentos en los que las pruebas y los sufrimientos dominen nuestra vida absolutamente. Habrá momentos en que haremos todo lo posible por servir al Señor, pero aún así, a pesar de servir al Señor fielmente y con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, aún así permitirá cárceles difíciles de soportar, hermanos. Serán lugares de miseria. Serán lugares y tiempos de sufrimiento. A veces será peor de lo que podamos imaginar. Los cónyuges mueren. Las enfermedades llegan. Los hijos se rebelan. Los matrimonios fracasan y a veces la vida se torna sumamente dolorosa y difícil de soportar. Y todas las buenas obras, todas las buenas oraciones, todas las buenas esperanzas, todos los buenos deseos y todos los buenos pensamientos no podrán evitar de ninguna manera que entremos en una prisión miserable. No podrán. Así como Pablo y Silas, a pesar de todo lo que habían hecho, a pesar de lo que estaban haciendo y de cómo estaban viviendo, no pudieron evitar de ninguna manera esta terrible tragedia. Sé que no es lo que nadie quiere oír. Alguien dirá: hermano, venimos a la iglesia que nos levante el ánimo. Y parece ser que no, ¿verdad? Parece que pues lo que está diciendo pues es cierto y ya lo sé. Por experiencia lo sé. ¿De qué me sirve que me lo estén repitiendo? Bueno, habrá momentos de miseria en el camino de la vida y muchos de nosotros daremos testimonio de eso. Ahora, si a muchos de nosotros no han llegado esos tiempos difíciles, déjeme decirle que van a llegar. Dice: oye, pues a mí no me ha pasado, yo estoy muy a gusto, estoy muy tranquilo, tarde o temprano van a llegar.
O quizás algunos de ustedes ya salieron de una situación difícil. Déjeme decirle que volverá, que va a volver otra, porque así es la vida. Pero si ahora mismo se encuentra en una situación difícil, déjeme decirle que hay esperanza en ese tiempo, en ese momento de miseria. Cuando sabemos eso, de que en medio de la miseria hay esperanza, entonces eso nos ayuda a soportar y a no perder la fe. Por tanto, aunque vengan momentos de miseria, eso nada más está, ¿qué cosa? Precediendo un tiempo de alabanza. Eso es todo. Está precediendo un tiempo de alabanza. En el versículo 25 de Hechos, capítulo 16, dice, versículo 25, Hechos 16. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mis hermanos, el momento de alabanza es precedido por un momento de miseria. Pero también es una oportunidad para el ministerio. Sobre todo para un ministerio divino, un servicio divino. Cuando Pablo y Silas se encontraron en esta experiencia difícil, porque ya están presos, ya están ahí, en lo más profundo de la prisión con sus pies sujetos al cepo, adoloridos y muy golpeados, estaban humillados y necesitaban aliento, necesitaban ánimo, fortaleza. Ellos habían seguido al Señor hasta Filipos y ahora están sentados, encadenados en una cruel prisión romana. En su hora de necesidad, ¿a quién iban a acudir, hermanos? ¿Qué podían hacer ahí? Estaban incomunicados y hasta lo más profundo, ni aunque gritasen, alguien los podía ayudar afuera, nadie. Así que en esa circunstancia, dado que no tenían a quién acudir por ayuda, entonces buscaron a la única fuente disponible. La única disponible. Se volvieron a Dios y elevaron sus corazones en oración. Estos hombres sabían algo que muchos santos jamás comprenden. Sabían que el mejor lugar para encontrar ayuda en una situación desesperada, en una situación difícil, es acudir directamente al trono de la gracia. Cuando ya no hay salida, cuando ya el médico ha dicho que todo se acabó, cuando ya alguien nos ha lastimado tanto que no tenemos a quién recurrir, déjeme decirle que la única salida posible es el trono de la gracia de Dios. Los santos tienen un amigo que se preocupa profundamente por ellos. Él ha prometido escuchar sus oraciones. Él nos ha invitado a clamarle. Él nos ha invitado a buscarle. Él nos ha dicho que tengamos fe en su poder y en su presencia. Él ha prometido responder nuestras súplicas. Así que cuando nos encontramos encerrados en una prisión miserable, siempre encontraremos un amigo que se preocupa por nosotros y es uno que siempre está disponible, no importa en el lugar o en la situación o en la condición en la que nos encontremos, no importa. Aprendamos entonces a apoyarnos en Él en oración y nuestra prisión se va a transformar en algo diferente. ¿Por qué? Porque aquí vemos eso. Vemos un tiempo de transformación. Mientras oraban, su prisión se transformó de un lugar de dolor a un lugar de alabanza, hermanos. Vean la transformación. Pablo y Silas comenzaron a cantar
himnos de alabanza al Señor. Déjeme decirle una cosa, yo no sé qué fue lo que cantaron, no tengo la menor idea. Nada más el texto nos dice que cantaban himnos a Dios. Estoy seguro, y en eso sí estoy seguro, de que ninguno estaba cantando algo así como tristeza y desesperación y agonía hay sobre mí. Profunda y oscura depresión, excesiva miseria. Yo no creo que eso estaban cantando. Si no fuera por mi mala suerte, no tendríamos suerte en absoluto. Condenación, desesperación y agonía sobre mí. No, yo no creo que estaban cantando eso. Estos hombres se encuentran en una situación terrible. Han servido al Señor. Lo siguieron incluso cuando su voluntad no les parecía sensata. Y ahora están en prisión porque hicieron lo correcto. Están en prisión porque han mentido en su contra. Están heridos en esa prisión, están sangrando y están encadenados ahí. Sin embargo, están llenos de las alabanzas para el Señor. Cantan alabanzas, cantan himnos para glorificar a Dios. Bien lo dice la Biblia. Allá en Job capítulo 35 en el versículo 10, que probablemente ellos entendieron esta verdad profundamente. ¿Dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? En el Salmo 42 versículo 8 dice, de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Y precisamente es lo que están haciendo aquí. Dice el texto, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El salmista dijo, de noche su canto estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Mis hermanos, es fácil cantar de día. Y cuando hablo del día me refiero a tiempos buenos, tiempos donde no hay necesidades, tiempos donde no hay conflictos, donde no hay enfermedades, donde no hay conflictos. Es fácil cantar alabanzas, pero no es tan fácil cantar de noche, porque de noche no hay luz, de noche no hay luz. De día podemos leer las notas y las palabras del himnario, pero el que alaba a Dios de corazón también cantará de noche, teniendo como esperanza y confianza en Dios la luz necesaria para alumbrar su corazón y alabar a Dios. Cuando nos encontramos en una de las amargas prisiones de la vida y recurrimos al Señor en busca de la ayuda necesaria para superarla, Dios puede convertir nuestros suspiros en cánticos. Puede convertir nuestras pruebas en testimonio. Puede transformar nuestro dolor en alabanza. Puede transformar un momento de profunda angustia en una gran fortaleza. Que Dios nos ayude a hacer lo que muchos de los grandes santos de Dios han hecho en la historia. Que nos ayude a tener un cántico en la medianoche. Que nos ayude a ser como Job, el patriarca, como Pablo, como muchos otros santos que glorificaron a Dios en medio de la adversidad. Que Él nos dé la gracia de alabarlo cuando estamos bajo mucha presión. ¿Y qué sucedió? Bueno, fue un momento de un servicio poderoso. ¿Qué dice el texto? Verso 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y mire lo que dice al final, y los presos los oían. Interesante. Y los presos los oían. Esta frase significa que los otros presos escuchaban atentamente a Pablo y Silas mientras oraban y alababan al Señor. Quedaron asombrados por lo que estaban oyendo. Estaban maravillados por lo que estaban escuchando.
Porque eso no era lo común de escuchar en la prisión, hermanos. ¿Qué es lo que se oía en estas prisiones? Llanto, gemido, desesperación, muerte, enojo, ira, venganza. Pero de pronto ahora sus oídos escuchan alabanzas a Dios, escuchan oraciones. Aquí estaban dos hombres que habían sido brutalmente golpeados, arrojados descuidadamente a la cárcel y atados en el cepo. Sin embargo, no están gimiendo, no están quejándose, no están clamando por venganza, por justicia. Más bien están alabando a Dios, están cantando oraciones, están alabando y hablando acerca de la gloria, del amor y de la perfección de Dios. Ese es un ministerio poderoso, porque quiero recordarles una cosa muy importante, hermanos. El mundo perdido nos observa, aunque no parezca, pero siempre nos están viendo. Sus familiares inconversos siempre lo están mirando, sus amigos, sus vecinos siempre lo están mirando. Usted ha dicho que es cristiano y entonces lo están viendo. Ahora déjeme decirle que a ellos les importa un comino cuando estamos llenos de alegría y todo va bien. En eso no se fijan. Si a usted le va bien, dice yo soy cristiano y soy exitoso y me va muy bien, eso no les importa. Eso no les llama la atención porque para ellos pues es común. Todo el mundo busca el éxito. Todo el mundo se esfuerza por tener buena salud. Así que en eso no se fijan. Pero cuando las aflicciones y los problemas golpeen su vida, entonces van a voltear a verlo. Cuando los problemas llegan a nuestras vidas, nos van a observar con mucha atención para ver cómo reaccionamos cuando la presión nos abruma. A ver, él dice que es cristiano y yo no soy cristiano. Y hay algo en común entre los dos. A los dos nos van a golpear cosas difíciles. Sobre los dos van a caer cosas duras que nos van a presionar muy fuertemente. Pero él dice que es cristiano, él dice que tiene a Dios. Yo quiero ver cómo va a reaccionar él. Él con Dios y yo sin Dios. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. ¿Quieren ver? ¿Quieren comprobar si nuestra fe es real? Cuando entramos en la prisión del sufrimiento, ellos nos miran atentamente cuando hay aflicciones. He visto santos en ambos lados de esta situación. He visto a algunos desmoronarse cuando llegan los problemas. Se apartan de Dios, se alejan de Dios. Algunos hasta blasfeman contra Dios. Y eso lo ve la gente de afuera. Y eso les confirma a ellos que no hay Dios. Eso les confirma a ellos que no tiene sentido seguir a Dios. Eso les confirma a ellos que no están tan mal después de todo. No estamos tan mal sin Dios. No estamos tan mal sin leer la Biblia. No estamos tan mal sin practicar la oración, ni congregarnos, ni practicar esa religión. No estamos tan mal porque mira ¿dónde acabó? Acabó sin Dios precisamente cuando más lo necesitaba. Así que no estamos tan mal. Pero también he visto a otros apoyarse en los brazos fuertes del amor de Dios y alabarlo precisamente en el momento del sufrimiento abrumador. Y eso tiene un impacto distinto. Puedo decir que quienes pueden alabar al Señor en sus pruebas tienen un testimonio más poderoso. Tienen una fe que brilla como el oro. Y eso es lo que le dice a la gente. Cuando en medio de la aflicción usted alaba, cuando en medio de la aflicción usted ora, usted confía, usted sigue adelante, usted persevera, su fe brilla como el oro. Eso es lo que les dice a la gente. Su testimonio dice, mi Dios es real.
cuando todo va bien, pero también cuando todo va mal. Ya lo dijo el patriarca, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora sabemos por qué Dios le dijo al diablo sobre Job, ¿ya viste a Job que no hay otro como él en la tierra? Perfecto y recto en sus caminos. ¿Sabe por qué? Porque él seguía siendo fiel a Dios aún en medio de la adversidad. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y el diablo fue derrotado. El diablo fue vencido porque el diablo dijo, tócalo y verás que se aparta de ti, tócalo a él y te abandona, blasfema contra ti. Pero fue vencido, hermanos, fue vencido cuando Job dijo, sea el nombre de Jehová bendito. He perdido todo, he perdido a mis hijos, he perdido mi riqueza, he perdido mi reputación, he perdido todo lo que tenía en este mundo, y sin embargo sigo alabando a Dios. Y el diablo perdió, el mundo perdió. Y eso es lo que hacemos nosotros. Glorificamos a Dios cuando alabamos a Dios y cuando seguimos confiando en Él, aún en medio de la adversidad. Mi Dios es real, mi Dios es suficiente. Aunque no tenga lo que otros tienen, aunque no tenga la salud que otros tienen, aunque no tenga los padres que otros tienen, aunque no tenga los hijos que otros tienen, aunque no tenga el trabajo que otros tienen, aunque no tenga el éxito que otros tienen, mi Dios es real y es suficiente, porque Él me ha dado la salvación de mi alma y eso es suficiente. Hay que alabarlo entonces. Vamos a dar un testimonio poderoso. Y es un testimonio que todos deberíamos esforzarnos por tener en nuestras vidas. El salmista dijo, allá en el Salmo 84, versículos 5 y 6, y voy a leer de la Nueva Biblia al Día, que dice, dichosos quienes son fuertes en el Señor y desean por sobre todo seguir tus pasos. Cuando atraviesen el valle del llanto, se les convertirá en región de manantiales, donde los estanques se llenen de las lluvias de bendiciones. Esa era la verdad que Pablo y Silas tenían presente. Así que cuando ellos, en ese momento de alabanza, que fue precedido por un momento de miseria, se transformó ese momento en un momento para la majestad divina. Como reaccionamos usted y yo en las presiones de la vida, es algo a lo que debemos prestar mucha atención, muchísima. Después de todo, Dios quizá nos envió ahí para algo. ¿Ya lo ha pensado así? Ahora mismo está sufriendo, está afligido, está en un lugar donde no quiere estar, está en una condición que no le gusta, pero no puede evitar. Bueno, ya pensó que probablemente está ahí porque Dios lo necesita ahí. ¿Ya pensó en eso? Dios quizá nos envió ahí para ayudar a otros, para alcanzar a otros, que si no fuera por esa condición, no podríamos alcanzarlos, no podríamos llegar a ellos. Así que en ese momento y en ese lugar, tenemos el privilegio de ver cómo este Dios omnipresente, omnipotente y suficiente quiere trabajar con nosotros. Quiere usarnos como instrumento para tocar a otros. Vean ustedes ahí cómo esta situación fue el momento y la herramienta para bendecir a otros. Dice el versículo 26 que después de que Pablo y Silas a medianoche estuvieron cantando y orando a Dios, dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
la majestad del poder de Dios se hizo presente. Sobrevino de repente un gran terremoto. Mis hermanos, este versículo es un versículo lleno de acción. De repente Dios obró con poder y en un instante todos los prisioneros que estaban encadenados, al instante las cadenas de todos se soltaron. En un momento la situación que antes se veía sombría, al instante el poder del Señor cambió la situación y todo comenzó a mejorar. Lo reconozca usted o no, lo que vemos aquí es que la prisión, es que la aflicción, es que el momento difícil es un lugar de poder. Es un lugar de poder. Dios puede cambiar nuestra situación como lo hizo con ellos, como lo hizo con los discípulos desesperados allá en la barca cuando vino esa tormenta horrible. O puede que Él nos transforme para su oportunidad, como hizo con Pablo, como hizo con Job. De cualquier manera, sea la dirección que tome Dios, podemos estar seguros de que Él obrará con poder cuando sea el momento oportuno para que se cumplan sus propósitos. Él tiene un plan. Él es el que tiene el plan. Así que no se olvida de mí cuando estoy en aflicción. No se olvida. Él no se ha olvidado. ¿Usted piensa que Dios se ha olvidado? ¿Usted piensa que Dios lo ha desamparado? ¿Usted piensa quizás incluso que Dios lo está castigando cuando no es así? No necesariamente es así. Los amigos de Job pensaban eso, ¿verdad? Cuando llegaron a acusarlo y decirle, eres un pecador y Dios te está castigando porque nadie sufre así a no ser que tenga cuentas con Dios. Y no era así, hermanos. No era así la cosa. Así que quizás en ese momento estamos pensando cosas negativas, dramáticas y terribles, fatalistas, pero no es así. Él tiene un plan. Él sabe dónde estamos. Él conoce la prisión que tenemos, conoce los horrores de esa prisión y sabe cómo librarnos. Pero Él tiene un plan y hay que confiar en eso. Ahora, ¿se dieron cuenta de que aunque eran libres, seguían en prisión? Ahí dice, se les soltaron sus cadenas, pero seguían en prisión. Fueron liberados mientras estaban ¿dónde? En la prisión. Fueron liberados en prisión. Esto parece una locura, esto parece una contradicción, ¿no? ¿Cómo es que estás preso y libre al mismo tiempo? Bueno, así es. Ellos fueron liberados aunque estaban en prisión. Dios puede y hará eso en nuestras vidas. Mientras estemos en prisión podemos ser libres también. La situación no cambiará. Usted quizás diga, el hermano dice que Dios iba a obrar con poder en mí y sigo en las mismas. Bueno, quizá usted siga en prisión, pero la realidad es que si usted se conecta con el propósito de Dios, usted será libre. Aunque esté en prisión, usted será libre. Porque ahora su mente se enfocará en otra cosa. No estará enfocada en la tragedia, no estará enfocada en lo que no tiene, sino que se enfocará en la oportunidad que Dios tiene ahora, en la oportunidad que Dios hará ahora en su vida, en esa oportunidad. Y entonces dice en los versículos 27 en adelante que se hizo presente la providencia de Dios. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
¿por qué permitió Dios que estos hombres estuviesen en prisión? Bueno, lo único que habían hecho era servirlo, ¿no? Tras ser liberados, se reunieron con los hermanos y abandonaron la ciudad inmediatamente. Se fueron. Es posible que Dios permitiera que Pablo y Silas fueran golpeados, encarcelados y encerrados en el cepo para la obra que quería hacer en Filipos. ¿Qué hubiera pasado si ellos llegan a Filipos y predican allá afuera y se van? Bueno, nunca hubiéramos sabido del carcelero de Filipos y de su casa. Nunca hubiera ocurrido la conversión de esta familia. Nunca el evangelio hubiese liberado almas del infierno. Nunca el pastor hubiese encontrado a una oveja perdida. Pero gracias a eso es que no solo una oveja, sino varias ovejas y muchas más a través del tiempo fueron rescatadas de la miseria eterna. Entonces, ¿es posible que Dios permitiera eso para usarlos en Filipos? ¿Es posible que Dios les permitiera soportar todo ese dolor y sufrimiento solo para que Dios pudiera obtener gloria en Filipos? ¿Es posible que los enviara a prisión para salvar a esta gente? Bueno, si observamos el resultado de ese evento, veremos que Dios usó estos acontecimientos para salvar al carcelero y a su familia, según los versículos 27 al 34. Pero también sirvió para dar testimonio a las autoridades de la ciudad. Dice el versículo 35 en adelante: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Se fija? Dios permitió esa injusticia para poner de rodillas a la misma autoridad romana. Él animó a los santos con esto, dice el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Mis hermanos, a veces nunca vamos a recibir respuesta a las preguntas del por qué. ¿Por qué me pasa esto? A veces Dios nos enviará una experiencia difícil para sus propios propósitos. Y puede que nunca sepamos por qué nos ha sucedido eso. Pero, ¿realmente importa que sepamos por qué? ¿Realmente importa que tengamos todas las explicaciones? ¿Realmente importa sobre todo cuando con esa experiencia Él ha sido honrado y seamos utilizados como instrumentos de honra para su gloria? ¿Qué importa entonces las razones o los motivos? Lo que importa es que Dios sea glorificado, o por vida o por muerte. Y eso es lo que importa, hermanos. Al final es lo que importa. Así que, ¿qué va a hacer usted con esa situación difícil? ¿Va a maldecir? ¿Se va a desanimar? ¿Va a retroceder? ¿O va a alabar? Alabe. Sirva a Dios donde está. Dice: hermano, yo estoy en el hospital. Probablemente Dios lo quiere ahí,
Porque esa gente probablemente es la única manera de que escuchen del Evangelio a través de usted. Hermano, es que yo estoy en esta otra situación, yo estoy acá, yo estoy acá. Probablemente Dios lo quiere ahí porque es ahí donde Dios quiere llevar su palabra liberadora a través de su testimonio. Hermano, pero ¿cómo me va a usar Dios a mí? Si yo soy torpe de lengua, yo no sé hablar, yo no sé dar testimonio. Entonces simple y sencillamente alabe. Alabe a Dios, ore a Dios. Eso es todo. El resto es pan comido, hermanos. El resto es pan comido. Cuando usted esté alabando a Dios en esa cama del hospital, los otros lo van a oír. Y muy probablemente algunos de ellos pidan más luz. Y si usted no puede, si usted no sabe, habemos quienes sí podemos. Y usted nos dirá, hermano, no me ha venido a visitar al hospital. Ay, no, hermana, disculpe. Pues ahora necesito que venga. No a visitarme a mí, sino a compartir el Evangelio con unos contactos que tengo acá. Ya abrí la brecha. Ya abrí la puerta. Ya hice el contacto. Ay, hermana, ¿y cómo le hizo usted tan buena para predicar? No, yo nomás alabé a Dios. Yo nomás oré a Dios. En ese momento alabé y adoré. Y eso fue suficiente. ¿Qué fue lo que pasó acá? Dios va a hacer el resto, hermanos. Usted nada más alabe. Usted adore. Porque vamos a usar la voluntad de Dios para su honra y su gloria. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeré, hermanos, sabiendo que Dios está conmigo y sabiendo que Dios va a obrar. Lo que enfrentamos en la vida es parte del plan de Dios para nosotros. Su plan es bueno y Él sabe lo que hace. Nuestro deber entonces es confiar en todo momento y comprender que incluso las cosas que nos lastiman son enviadas para nuestro crecimiento y para moldear nuestras vidas para su honra y su gloria. ¿Sabe por qué quizás Dios está haciendo eso? Porque no estamos haciendo otra cosa, hermanos. Dios quiere usarnos. Usted dice, hermano, yo no puedo ir a predicar en la calle, el sol me hace daño, me canso, me ahogo, me esto, me el otro. ¿Y dónde están? Pues me la paso en mi casa, en el hospital. Ah, bueno, Dios quiere que usted lleve el evangelio allá. Dios quiere que usted sea el medio, aquí o allá, en la calle o en el hospital. Donde sea que usted se encuentre. Dios quiere obrar ahí. Dice la Biblia que nosotros somos luz, ¿no? ¿No dice eso? Somos luz en este mundo, somos la sal de la tierra. Así que donde quiera que esté la luz, donde quiera que esté la sal, ahí va a ser lo que la sal hace y va a ser lo que la luz debe hacer, ¿no? Entonces, esa situación que usted está viviendo es una oportunidad para servir. Bienaventurado el que permite que Dios obre en su vida sin importar las circunstancias. Mis hermanos, cuando la puerta de la prisión se cierre detrás de mí y me encuentre atado a las cadenas de mi dolor y mis problemas, quizás sienta que no hay razón para alabar a Dios. Pero si dirijo mi corazón al cielo, Él me escuchará y me ayudará para alzar mi voz en alabanza. Descubriré que Él me dará paz y propósito, pues usará mi prisión para su honra y para su gloria. Y eso es lo que importa. Si hoy alguien se encuentra en una situación difícil, déjeme animarle a que ponga esa necesidad en las manos de Dios. Vaya a Él. Y entonces
Dese cuenta que probablemente Dios quiere usarlo. Así en esa situación y en esa circunstancia. Es un momento difícil, pero es un momento propicio para la alabanza. Es un momento para la alabanza. Puestos de pie, entonces vamos a cantar un himno. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él.